Hola, bienvenidos a Agenda Pública, conversaciones de actualidad, nuevamente acá en Canal TNE Televisión. Muchísimas gracias por su compañía, por seguirnos cada domingo y por después vernos en las redes, particularmente en YouTube, en el canal Agenda Pública Chile. En este domingo vamos a comenzar nuestro programa entrevistando a una dirigente política, ingeniera civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Ella es Andrea Condemarín, vicepresidenta nacional del Partido Progresista, del PRO, y también fundadora del Frente de Mujeres Progresistas Tati Allende. Así que, Andrea Condemarín, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos al tiro a conversar de la actualidad de política. Yo estuve leyendo una entrevista que te hicieron hace no mucho rato y tú manifestabas que hoy día, en el siglo XXI, con todos los avances que hemos tenido, con todas las luchas feministas, todavía considerabas que, por decirlo así, a lo mejor te parafraseo un poquito, todavía la política está hecha muy centrada en el macho y no tanto en el sentido de la participación femenina. ¿Cuál sería el aporte que daría este mundo femenino a la participación política, a tu juicio? Mira, las mujeres por naturaleza somos mucho más, ¿cuál sería la palabra exacta? Colaborativas, más colaborativas que competitivas. Y esa es nuestra diferencia fundamental en varias cosas. Porque además hemos sido educadas de esa forma. En general, en la historia de vida de las mujeres siempre han tendido a relacionarse con otras mujeres, con otro mundo, ¿cierto? Con la sociedad. Es quien siempre ha estado preocupada de los niños, ¿cierto? Y todo eso es un mundo que enriquece las políticas públicas, enriquecen todo tipo de cosas, por lo tanto son muy necesarias las mujeres dentro del orden político para que realmente cambien las cosas y uno pueda correr ciertos límites. ¿Y esos límites tú consideras que dentro del partido que tú participas ha contribuido a correr esos límites dentro de la política chilena? Absolutamente. ¿El Partido Progresista me refiero? El Partido Progresista, si uno lo mira desde, ya lleva bastantes años, son casi 8 años, 8 años y medio, pongámosle, de funcionamiento, ha logrado instalar ciertos temas que han sido duros al principio, pero después se han entendido. O sea, el gran cambio de terminar con el binominal es gracias al Partido Progresista. Eso es un ejemplo claro y preciso. Y gracias a Marisela Santibáñez, que en el distrito de San Bernardo, ella ganó, tuvo la primera mayoría por más de 10.000 votos de diferencia y resulta que no fue electa en esa oportunidad. Y ahí se dio a entender, o sea, nos dimos cuenta, se dio cuenta la sociedad que el binominal ya no resistía. Y bajo esos parámetros fue que se cambiaron los límites. Por ejemplo, en el Congreso, sin ninguna participación nuestra, pero también eso ayudó a colaborar para que se tomaran buenas decisiones y para que se hicieran esos cambios que eran absolutamente necesarios en ese minuto. Ya, despachémonos al tiro al tema de la diputada, porque usted ha estado planteando la importancia de una mirada, un enfoque feminista dentro de la política. Y sin embargo, la única parlamentaria que tenía el Partido Progresista se les va. ¿Cómo sucede aquello? ¿Por qué se va Marisela Santibáñez? ¿Se la robó el Partido Comunista? ¿Ah? ¿Se la levantó el Partido Comunista? ¿Se juntaron una vez con el PC y le llevaron a la diputada? No sé. No, mira, la verdad que ahí es un misterio para todos, porque ella se fue silenciosamente. Con ella no se fue nadie más que ella misma. O sea, partamos de esa base, no generó ningún tipo de quiebre dentro del partido ni nada, sino que más bien entender que ella no se sentía, entre comillas, a gusto. También habíamos tenido ciertos roces producto de justamente la fiesta de los abrazos, cuando sale lo de Jaime Guzmán, que ella se manda un comentario que a nuestro juicio fue tremendamente inapropiado respecto a Jaime Guzmán, y eso generó cierto roce dentro del partido con ella, porque nosotros no somos así, no tenemos esa forma de expresarnos, nos cuesta mucho, y tuvimos que enrielarla en el fondo y pedirle que pidiera disculpas, que entendiera que fue un error, y ella finalmente lo admite. Pero eso fue un tema muy duro. Yo creo que ahí se quebró una relación que ya venía forzosamente arreglada, pero se mantenía así como a fuego lento. Yeah. Pero sí, más bien tenía que ver con ciertas cosas que Marisela y fue duro para ella ese momento, y además que las redes la atacaron mucho y tocaron el tema de su hija y no se sintió todo lo apoyada que hubiera querido, pero tampoco es que uno se ponga detrás de un liderazgo
sabiendo que existe un error. Nosotros no somos así. O sea, Ya, entendemos que hay que corregir. Hablemos un poquito de feminismo hasta donde a mí me alcancen los conocimientos. Mira, uno de los temas quizás más novedosos, a propósito de lo que estamos conversando, del discurso feminista o de la práctica feminista, no sé cómo llamarlo, es esto que llaman la sororidad, ¿cierto? Que es la solidaridad entre mujeres, Sí. la solidaridad entre géneros. Y ese efecto de sororidad, ¿cómo lo vivieron ustedes con la partida de la diputada? ¿O hay un espacio también para hacer una crítica? Porque tú dices, nosotros también participamos de esa crítica como mujeres, que no nos pareció la afirmación que había hecho ella en la fiesta de los abrazos. Sí, es que todo se puede decir amablemente, todo se puede, o sea, uno puede expresar el tema es la forma, el fondo uno lo puede decir centrándose en el fondo, pero la forma es la que tiene que ser la correcta en esto. Y la sororidad tiene que ver con un concepto, bueno, de apoyo, ¿cierto?, entre mujeres, pero cuando se comete un error, ninguna de nosotras salió a hablar sobre esto. Ninguna de nosotras dijo, Marisela está equivocada por las redes, jamás. O sea, siempre la apoyamos en ese sentido, pero por debajo le dijimos, no, nosotros nos cuadramos, pero tú también tienes que cuadrarte con el error cometido, en el fondo. Y esa es una parada que tenemos que tener siempre las mujeres, pero la sororidad tiene que ver también con respetarse unas a otras. Y en eso las mujeres progresistas somos así, o sea, nos declaramos respetuosas de nosotras mismas y nos apoyamos cuando hay que apoyarse, claro. Pareciera ser que hoy día el progresismo es un concepto que es abrazado por varios partidos o por varias corrientes también, ¿no? Para decirlo en chileno, de centro izquierda, hay varios que se dicen progresistas, que participan incluso de encuentros internacionales del progresismo. Así es. ¿Cómo definirías tú hoy día el progresismo, mirado desde el Partido Progresista? Mira, el progresismo, para clarificarle a todos los que están escuchando, el progresismo se diferencia primero de los conservadores. O sea, uno no puede ser progresista y ser conservador a la vez. O sea, o es progresista, quiere correr los límites, quiere cambiar ciertas cosas, aunque sea paulatinamente o revolucionariamente o como sea. El progresismo busca un progreso diferente, pero tratando de hacer cambios. El conservadurismo quiere tener lo que tiene y mantenerse en eso, que es el gobierno que hoy día tenemos, digamos. El gobierno que hoy día tenemos es absolutamente conservador, con la mirada de los empresarios, ¿cierto?, cuidando a los empresarios, a los grandes empresarios. En cambio, el progresismo sería, si es que uno lo hace comparativamente, nosotros estaríamos con la innovación, estaríamos con el desarrollo económico, pero desde una perspectiva de pyme, de innovación, de otro tipo de mirada. Ese es el progresismo. ¿Por qué? Porque busca correr los límites. No es solamente extraer cosas, no es solamente agricultura, sino que es buscar otras cosas, es buscar hacer de esta sociedad otra sociedad, avanzar en ese aspecto, porque nosotros estamos en derecho, sobre todo en derecho, si nos comparamos con cuál es el tipo de sociedad que nos gustaría, no sé, pues Dinamarca, Nueva Zelanda, sociedades que uno admira y respeta, también por el tema educacional, por su mirada, etcétera. Oye, Andrea... No tan patrón de fondo, digamos, como es el conservadurismo, que eso es. Son personas que son patrones de fondo. Y esa es la que no lo diferencia pueden fundamental. ocultar, ¿eh? Y además no lo pueden A ocultar. la primera de cambio se les nota. Sí. Al primer Así problema, como ya me están tocando. Sí, al primer problema les surge desde lo más profundo de los tuétanos, como decía un profe. Y por eso, por ejemplo, te doy el caso del tema de la AFP. Nosotros venimos desde el día 1 diciendo que el sistema de AFP fracasó desde el minuto en que el Estado tiene que poner plata todos los meses para subsidiar a los jubilados hoy día, es porque el sistema de AFP fracasó. ¿Ustedes participan del movimiento No Más AFP? Sí, o sea, desde su inicio, aunque nos han tratado de bloquear y todo, pero siempre hemos estado en esa mirada. Somos No Más AFP, pero además tenemos una propuesta y una mirada de un sistema mixto que vaya y que asegure hoy día al jubilado que hoy día gana 100.000 pesos, nosotros le aseguramos que con este nuevo, o sea, si logramos instalar un nuevo sistema y un gobierno progresista, usted no va a recibir 100.000 pesos, sino que va a recibir al menos 300.000 pesos. ¿Y cómo se cambian las AFP? Mira, yo el otro día conversaba, un café muy informal, con un importante líder del No Más AFP, que me comentaba y me confesaba, no voy a decir el nombre porque fue una confesión muy profunda y me pareció muy real y muy honesta. Decía, mira, nosotros partimos hace
6, 7 años con todo este movimiento del No Más AFP, salimos a las calles, marchamos, hemos organizado encuentros territoriales y no hemos conseguido nada más que fortalecer la AFP. Sí, es que ¿Cómo se cambia la AFP entonces? tiene que haber una Si hay voluntad. convicción si hay convicción del país, porque uno Sí. mira las encuestas y dice, "Mira, el 70% de las personas está en contra de la AFP porque pagan unas pensiones miserables que no alcanzan Sí. sino el salvataje, como tú bien dices, del Estado". Y sin embargo, después de 7, 8 años de movilizaciones fuertes, porque han habido marchas así, no sé, de 500.000 personas, hay convicción ciudadana. Y seguimos con la AFP, cuando hay un 4% que supone que iba a ser para la solidaridad, resulta que ahora la quieren pasar toda la plata la siguen Sí, administrando individualmente. Entonces, ¿cómo impresionante. cambiamos el sistema? Desde el El, mundo progresista. el ¿Cómo lo tema es ven? que tiene que haber un gobierno progresista para que ocurra ese cambio. Y es fundamental, porque aquí la voluntad del presidente es la que genera la solución respecto al tema. No, no hay otra cosa. En un país Este presidencial como país este. es extremadamente presidencialista. Entonces, lo que dice el presidente, en el fondo, es lo que se puede hacer. Esos son tus márgenes de acción de partida. Entonces, por eso es tan importante la presidencia y por eso nosotros hemos luchado mucho por esa presidencia. Porque sabemos que desde ahí se pueden cambiar las cosas. Antes, imposible. Ahora, también sabemos que cuando estamos hablando de la AFP es el corazón del sistema neoliberal, es el corazón y eso significa es irse directo contra el empresario, porque hoy día toda esa plata va al empresario, no va al bolsillo del trabajador, no va a enriquecer a nadie más que al empresario que aprovecha todos esos recursos e invierte fuera en el extranjero y invierte acá y allá a costa de todos nosotros. Esa es la realidad. Si uno quisiera sacar toda la plata de uno, esa plata no existe. Está repartida por todo el mundo. Entonces no es cosa tampoco de llegar y además te venden la pomada y le dicen a ese trabajador, no, esa plata es tuya, nadie te la puede tocar, nadie te la quieren expropiar cuando hablan de un sistema de reparto, en el fondo te van a sacar esa plata. No, no es verdad. Esa plata tampoco la podéis tocar tú. Tampoco la puedes llegar y sacar. Por lo tanto, cuando se piensa en cambiar la AFP, lo que se está pensando es en bajar una cortina y subir otro sistema, pero sin sacar un peso de la AFP porque no puedes sacarlo, porque esa plata no existe. Oye, una de las tareas que tenía quizás el último gobierno, o el Bachelet 2, como le dicen, ¿no? El gobierno de Michelle Bachelet era hacer estos cambios. En algún momento incluso se habló de una AFP estatal que al final ni siquiera una AFP estatal se pudo hacer. O sea, muchos Así cambios es. no se lograron. ¿Cómo evalúan ustedes el gobierno de Bachelet 2? Que también se decía feminista, una mujer en el gobierno, progresista, que quería hacer estos cambios. Ustedes como Partido Progresista, que entiendo que no fueron parte del gobierno, ¿no? Nosotros no fuimos parte del gobierno, creemos que cometió muchísimos errores y uno de esos errores era tener fuego amigo adentro. Lamentablemente, ciertos roles que cumplieron personajes políticos importantes como Walker, Ignacio Walker, Burgos, incluso que estaban dentro de los ministerios, fueron brutales con la presidenta. Y creo que eso afectó mucho la performance o el performance que se buscaba de ese gobierno. Ahora, yo lo voy a evaluar siempre positivamente porque, primero, se cambió el binominal. Eso fue un gran paso porque en el fondo abre la democracia. Y ahora que quieren volver atrás porque se dieron cuenta, no, lo abrimos demasiado, entró todo el Frente Amplio, dicen, volvamos un paso más atrás. No, es importantísima esta porque es mucho más representativa de la realidad chilena. Y ojalá fuese un poquito más abierto. Y ojalá elimináramos el Senado que lo único que hace es entorpecer las leyes. O sea, todo se demora el doble gracias al Senado. Esa es la realidad. Ustedes están proponiendo una Cámara única. Una cámara única, sí, este país es tan pequeño, no necesita más, pero eso permite más representación, porque el Senado es extremadamente conservador. Entonces tú tienes una cámara que se parece mucho a este Chile de hoy, a la realidad chilena, versus un Senado que es extremadamente conservador, porque obviamente para ser senador tienes que tener muchísimos más recursos, y si necesitas mucho más recursos, entonces eres amigo de empresarios. Pues esto es así, no nos engañemos, pero sí. Oye, a propósito de presidenciales, bueno, casi imposible hablar del Partido Progresista sin hablar de Marco Enrique Ominami. ¿Y tú crees que después de todas estas zozobras que ha pasado con el tema de las platas políticas, tendrá todavía intención o el Partido Progresista tiene intención como de llevarlo a la cuarta vuelta No a la cuarta presidencial? vuelta. Yo creo que nosotros si algo hemos aprendido en este caminar
dentro de la política chilena, porque también hay que reconocerse que nosotros todos somos nuevos, ¿no?, en la política. Yo recién entré cuando se creó el Partido Progresista, no, antes nunca había estado ni militando ni nada en ningún lado. Y así muchos compañeros míos que venían de la zurda, que venían, pero nunca habíamos estado dentro de un partido político antes. Entonces, al encontrarnos con este partido nuevo, con el Partido Progresista, en el fondo crecimos juntos. Y también en experiencia. Y ahí en eso sí sentimos que vamos un paso más adelante que el Frente Amplio, porque el Frente Amplio todavía está en ese análisis que nosotros ya tuvimos hace 4 o 5 años atrás. ¿Y por qué crees tú que el Frente Amplio le pudo sacar rédito al cambio del binominal y obtener esta cantidad de parlamentarios que obtuvieron y ustedes Porque no les alcanzó? Bueno, porque hubo hubo un ataque también a la imagen de Marco, que estamos hablando de las platas políticas, y eso finalmente, o sea, no había mucha diferencia en materia programática, en materia de causas que seguíamos. De hecho, el Frente Amplio nos copió todo, porque ya habíamos dicho todo eso cuando hablan hablamos, por ejemplo, del Congreso Unicameral. El Frente Amplio lo planteó hace 2 semanas, hace un mes, y nosotros lo venimos hablando hace 5 o 6 años atrás. Entonces también hay que entender que hay mucho trabajo que nosotros hicimos, mucho trabajo programático que hicimos, que también fue usado por otras fuerzas. Y bienvenido sea, porque si nosotros somos capaces de correr los límites con esas ideas y que después se concreten en el Congreso, es fabuloso. O sea, el aborto 3 causales era nuestro también. Nosotros impulsamos esas ideas desde el inicio y finalmente se logran. Entonces, fuimos capaces de correr los límites aunque no estuvimos ahí. Cuando las ideas son buenas, dicen que tienen 1000 padres. Y cuando no son muy buenos, no resultan muy bien, quedan huérfanos. Exactamente. Oye, la última cosita sobre Marco Enrique, porque no es mi obsesión hablar de Marco Enrique ni hacerte hablar de Marco Enrique, pero estuvo dándose una vuelta por América Latina y grabó un documental que ustedes están exhibiendo, no sé si ustedes, pero el partido sí. Sí, lo están exhibiendo en regiones, se llama Al fondo a la izquierda, es un trabajo que él hizo entrevistando a algunos líderes políticos en América Latina, como Pepe Mujica, como el Michi Correa, Maduro, Dilma Rousseff, sí. Dilma Rousseff, sí, entre los que yo alcancé a ver, por lo menos, no he visto el documental. ¿Qué experiencia creen ustedes que como partido progresista obtienen de la experiencia latinoamericana, de lo que ha pasado en América Latina en los últimos, no sé, 10 años? Porque después de tener un auge en la izquierda latinoamericana, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en, bueno, múltiples países, de pronto había un reflujo enorme y todo mucho vinculado con platas políticas. Sí. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen de allí? Este ciclo es bien interesante el análisis, porque si uno se va a ciertos personajes de derecha que también han estado involucrados en temas de lucas, en temas de problemas de plata, como nuestro presidente actual, sí, digámoslo con todas sus letras, ahí se da cuenta uno que, claro, la izquierda es mucho más preocupada de eso, es más preocupada así como de que los líderes políticos no estén metidos en temas de corrupción, y que me parece muy sano y muy bien, pero no es el tema. O sea, no es el tema de por qué el progresismo fue en retroceso en ese tiempo. Sí creo que el progresismo, o sea, son ciclos que van ocurriendo donde sociedades que eran pobres pasaron a ser clase media, y resulta que esa clase media no se siente, como dejó de ser pobre, ¿cierto?, quiere más o quiere mirar, y ahí se le abre ese mundo más de derecha, de desarrollo, se imaginan más o lo tienen más bien asociado a eso. Y que después se dan cuenta, se pegan el porrazo, como está pasando hoy día en Argentina con Macri, que están empobreciéndose muchísimo, entonces ahora van a volver a un gobierno más progresista. Y esa es la realidad. Como Bolsonaro en Brasil. O sea, lo de Bolsonaro es increíble lo que está pasando en Brasil, la cantidad de muertos que han existido, que están apareciendo, que está generándose. O sea, de verdad es como para poner un foco y mirar, pero como los medios también en general funcionan con la derecha o con los conservadores, no se da mucho a conocer. O sea, lo que pasó en Perú, que finalmente se fue el presidente del Perú, ¿cierto?, renunció, otro se suicidó, y cosas tremendas, pero nada de eso se ve tanto como, o sea, ¿quién no sabe que en Venezuela hay un dictador llamado Maduro? O sea, todo el mundo se sabe eso. Los peruanos dicen que por lo menos ellos meten preso a los presidentes corruptos. Claro. ¿Ah? Oye, ya, mira, no nos quedan demasiados minutos, pero me gustaría que habláramos un poco del futuro cercano. Próximo año hay elecciones municipales.
Así es. Bueno, Los candidatos del PRO, ¿con quién se van a sacar la foto? Siempre los candidatos a concejales, alcaldes sacan la foto con alguna figura nacional que le traiga algunos votitos, ¿no es cierto? Que le traiga agüita para su molino local. ¿Se la van a volver a sacar con Marco Enrique? depende, pues. Depende. Ahí hay que sentarse a ver cuál va a ser la estrategia el próximo año. Yo fui de candidata por Quinta Normal, Quinta Normal. Alcaldía. a la alcaldía el 2016, cuando estábamos en la peor situación con Marco, y yo caminé y recorrí con la foto de Marco. Marco hizo puerta a puerta conmigo, o sea, en eso jamás me voy a perder. El progresismo es mucho más fuerte con Marco. Pero ahora están ustedes en una alianza con Ahora los estamos en regionalistas verdes. se llama Unidad para el Cambio y comprende los regionalistas, que son la Federación de Regionalistas Verdes Social y el Partido Comunista. Vamos los tres. Electoralmente somos bastante más elegibles, porque el Partido Comunista representa alrededor de un 6-7%, nosotros un 4-4,5%, por lo tanto nos debiera dar una cantidad de concejales bastante importante, y los regionalistas que están recién posicionándose, pero están en algunos territorios fuertes. Así que esperamos que nos vaya muy bien, por lo menos en tema de concejalía. Y en alcaldía... Te voy a preguntar, perdón. Los concejales van a ir a una lista propia. Exactamente. ¿Qué piensan que va a suceder en la alcaldía? Porque podría haber una lista, perdóname que hagamos un poquito de política futurista, podría haber una lista de la democracia cristiana, porque no se ve por dónde pueda llegarse con otro. Claro que siempre a última hora le hace un guiño al Partido Socialista y el Partido Socialista sale corriendo a abrazarse. No, van a ir juntos, la concejalía van a ir juntos. Por otro lado, DC, IPS, sí. Ya, bueno, ya, pero eso es la concejalía. ¿Y qué va a pasar con los alcaldes? ¿Va a haber un alcalde unitario de varios grupos? Nosotros tenemos... Unidad para el Cambio tiene un objetivo inicial, que es tener las primeras conversaciones con el Frente Amplio, con la mesa del Frente Amplio. Eso significa que nuestra primera fase de negociación va a ser con ellos, o sea, apoyarnos mutuamente, etcétera. ¿Y hay recepción de eso? ¿Hay receptividad de eso o es una voluntad de parte del Hay recepción, hemos conversado. Hemos conversado con algunos partidos importantes del Frente Amplio y están con esa misma mirada, porque también a ellos les conviene más unidad. Y nosotros estamos en ese camino de construir unidad. Luego vendrán las conversaciones con la concertación, llamémoslo así, porque en el fondo estarían juntos, digamos, en eso. Y ahí vendrá la discusión más dura y fuerte, pero también tenemos que hablar de los gobernadores, por los candidatos a la gobernación, y eso es un tema duro, porque son 16 puestos, 16 candidatos que nosotros tenemos hoy día y que tenemos que tirarlo a la mesa para conversar de tú a tú. Y resulta que nosotros valemos en algunas regiones incluso el 30%. ¿Cuál les interesa a ustedes en particular, si se puede contar? ¿Dónde tienen más fuerza, sienten ustedes como PRO? En el norte, Arica. ¿En Arica? En Arica, de hecho, en la vez Urrutia, anterior. ¿no? ¿Ah? ¿Urrutia, el exalcalde de Arica? ¿O no? Ese era nuestro alcalde. Después llevamos a otro, porque Urrutia no quiso ir a la reelección, llevamos a otro y perdimos por 100 votos. Entonces nosotros hay una fuerza grande en Arica. Nosotros como progresistas, los comunistas, los regionalistas también tienen sus propias fuerzas, no sé, en Atacama, en la cuarta región, en la sexta región. Así que ahí está muy entretenida la cosa, porque en el fondo dónde vamos a apoyar finalmente, dónde no, dónde vamos a llevar, dónde no, es parte de la negociación. Santiago también es importante. O sea, el metropolitano. ¿Ustedes tienen a alguien vetado, por ejemplo? Por ejemplo, si va un candidato demócrata cristiano y no consiguen apoyo en otras regiones, ustedes, como lo dijo por ahí alguien del Frente Amplio, incluso alguien del PC, que no iban a apoyar a la democracia cristiana. ¿Ustedes están como en esa misma postura hoy día? Es que sin la democracia cristiana no sé si se puede lograr la unidad. ¿Con o sin? Sin. Ah, sin. O sea, sin ella es más difícil. Y con ella no dura mucho. Digo yo, no sé. Ahora, si uno se pone de acuerdo en un programa común, que en el fondo fue lo que hicieron en el Congreso, yo estoy mirando muy reacia a la democracia cristiana y entiendo al Frente Amplio también la mirada que tienen, porque en el Congreso firmaron un compromiso y después la democracia cristiana se fue para atrás en la decisión. Entonces también es como, chuta, que te jueguen chueco desde adentro es complejo, que es lo que le hicieron a Bachelet también, a Michelle Bachelet. Entonces uno se da cuenta que no es que sean de centro, es que hay mucho conservador dentro de la DC. Como también hay un ala progresista, porque uno no puede hablar de Walker sin hablar de Huenchumilla.
O sea, y O la Huenchumilla Yana o la Proboste. Yana Proboste. Entonces, también ahí hay fuerzas que se contraponen. Entonces, claro, con Yana Proboste, con Huenchumilla, ¿cómo no vamos a conversar? ¿Y tú crees que hay alguna posibilidad, por ejemplo, que la oposición se una desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, más allá, no sé hasta dónde, para poder llevar un candidato presidencial unitario después de las municipales? O sea, todo es posible si es que hay voluntad. Yo sí creo que es necesaria la voluntad. Y también es necesario renovar a las personas que hoy día están públicamente, políticamente hablando, hay que hacer una renovación. Porque, o sea, seguir con Insulza, seguir con esos rostros que fueron parte de la concertación, que fueron muy necesarios en una cierta época, pero que hoy día entraban más que ayudan en la solución. Que no tienen la mirada de terminar con la AFP, a no ser que efectivamente se convenzan de eso. Pero si nos ponemos todos de acuerdo en un programa común, yo no veo cómo no ser parte. Ya, la última pregunta, nos queda un minuto. ¿Tú vas a volver a ser candidata en Quinta Normal? Voy a volver a ser ¿Lo tienes candidata. ya decidido? Sí, ya estoy trabajando para eso. Sí. ¿Cómo le ha ido con las conversas de apoyo y unidad y esto? Bastante bien. Sí, ahí Porque yo ahí tengo la un problema. alcaldesa es demócrata cristiana, Es ¿no? demócrata cristiana. Ahí yo tengo un problema. O sea, tengo que, en algún minuto se tiene que decidir. Yo no sé si ella va a ser la candidata de la democracia cristiana, pero sí tienen que estar abiertos a ir a primaria. Porque yo ya peso un 15% de la vez anterior, entonces ese 15% también implica que se puede perder esa alcaldía y se puede entregar a la derecha. Pero es necesaria la renovación ahí, sí, es Y si no hay necesaria. primaria, ¿estás decidida a ir hasta el final? Hasta el final. Sí, ya lo hice la vez pasada, así que ¿por qué no? Andrea Condemarín, vicepresidenta nacional del Partido Progresista, muchísimas gracias por estar hablando de estos temas con nosotros aquí en Agenda Pública. Muchas gracias por la invitación y feliz de aportar. Bueno, espero que le vaya muy bien en su candidatura. No se vaya, a la vuelta vamos a conversar con dos directivos profesionales, fundadores y participantes de una institución histórica en el sur de Santiago, que es el Canelo de Nos. Muchos de ustedes lo tienen que haber conocido. De eso vamos a estar hablando, en qué está el Canelo, toda su historia, de esta importante organización no gubernamental que trabajó en temas ambientales en San Bernardo. Así que vamos a un corte y volvemos.